¿ok? Posiblemente esta, por lo larga que es, posiblemente va a llevarse 2 lecciones, entonces habría una más, pero vamos a ver si podemos terminarlo. Ya después de esto, pues evaluaremos, hay otras doctrinas que no son calvinistas como tal, pero sí son protestantes, pues sí están por el mismo grupo de personas que creen en la doctrina calvinista, pues. Entonces, como pueden ver ahí, pues déjenme mover esto acá. Ok, perfecto. La lección de hoy es salvo, siempre salvo. Y todo esto, como lo he repetido en varias oportunidades, es básicamente una serie de doctrinas que se apoyan una con otra y que se necesitan para poder justificar todas estas doctrinas, porque el calvinismo, en mi apreciación, pues se dejó influenciar mucho por el gnosticismo, ¿no? Porque el gnosticismo es el que los gnósticos tienen algunas doctrinas que son muy parecidas en cuanto a la depravación total del hombre, al hecho de que el hombre no puede elegir salvarse él obedeciendo a Dios, sino que es algo que viene de parte de Dios. Entonces, esta parte de salvos siempre salvos, pues viene como raíz de todas las doctrinas que hemos estudiado, y es el hecho de que si Dios eligió a alguien incondicionalmente, a dedo, de una manera arbitraria, pues esa persona se va a salvar sí o sí, eh, se aparte, no se aparte, peque continuamente, no peque, o sea, de cualquier manera se va a salvar porque Dios lo va a obligar a salvarse, ¿ok? Entonces, todo esto pues conlleva la idea de que el ser humano no tiene nada que ver con su salvación, sino básicamente es Dios el que hace que las personas se salven, no por su libre elección, sino porque Dios determina a quién salvar y a quién no salvar. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar hoy, salvos siempre salvos. La doctrina de la perseverancia de los santos, que también se llama así, pues, salvo siempre salvo, o la perseverancia de los santos, aparece en la confesión de fe de la siguiente manera: los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamado. Cuando dice eficazmente llamado, es que Dios hizo un llamado sobrenatural sobre ellos y los hizo creer y obedecer, y santificados por su Espíritu, dice, no pueden caer total ni finalmente del estado de gracia. O sea, no se pueden perder, pues, porque ya Dios los eligió, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Entonces, con este criterio, pues resulta que ellos siempre argumentan que, bueno, la persona se va a salvar, así esté siendo lo malo. Y por eso siempre tienen esa palabrería unos con otros que dicen, no, no te preocupes, ya tú eres salvo. La persona dice, mira, pero no sé, yo tengo dudas de mi salvación por esto. No te preocupes, ya tú eres salvo porque ya Dios te salvó, pues. O sea, es realmente una doctrina que es el, el, un error que hace pensar a los que la creen que no importa cuánto pequen, no importa cómo vivan, finalmente se van a salvar porque Dios así lo ha determinado. La perseverancia o preservación o seguridad de los santos, ¿ok? Santos, salvo siempre salvo, establece que todos aquellos que reciben la salvación nunca más pueden perderla o alejarse de ella, pues. O sea, no importa si están haciendo lo malo, esa persona es salva porque Dios lo determinó. Es decir, una vez salvo o una vez salvado, siempre salvo. Las palabras perseverancia, preservación y seguridad eterna, todas ellas enfatizan esto, pues. ¿Ok?
Las doctrinas de la elección incondicional, que lo estudiamos un estudio anterior, y el otro del llamamiento eficaz, ¿ok? Otra doctrina que ya la estudiamos, o sea, la elección incondicional, que Dios ya determinó desde antes del mundo quién se salve y quién no, y el llamamiento eficaz es que Dios hace un llamado sobre los que Él ya decidió que se van a salvar y los hace obedecer, creer primero y obedecer. Para ellos la fe no viene por el oír la palabra, sino la fe viene por ese llamado interno que Dios hace en las personas, cuando Dios le da la fe, pues. O sea, no es algo que nace en la persona, sino es algo que Dios le da, pues. Entonces, implican la salvación segura de aquellos que reciben estas bendiciones. Si Dios ha escogido absoluta e incondicionalmente a ciertas personas para vida eterna, entonces la conclusión a que llegan ellos, ojo, ineludible, certera, es que estas personas serán eternamente salvas desde el momento en que Dios ni siquiera las convirtió, sino desde el momento en que las eligió, pues, desde antes de la fundación del mundo. Entonces es interesante esta doctrina porque de aquí se cree que una vez que está inscrito nuestro nombre o el nombre de la persona en el libro de la vida, eso nunca puede ser borrado. Pero sin embargo, la palabra nos dice que en las iglesias a Apocalipsis le dice que hay una advertencia para que no sea borrado su nombre del libro de la vida, pues. La victoria de esta lucha, según ellos, estamos analizando la doctrina de ellos, ¿ok? No se vayan a perder pensando que yo lo dije o que lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. La victoria de esta lucha no descansa en las capacidades del ser que quiere salvarse. O sea, no depende de ninguna persona, ¿ok? Si usted quiere salvarse, yo quiero salvarse, y cualquiera quiere salvarse, eso no importa. Lo importante es que Dios lo haya elegido a usted. Entonces, eso vamos viendo que es totalmente contrario a lo que enseña la palabra. ¿Ok? Sino en la obra de Dios por medio de la fuerza que el Espíritu Santo pone en cada uno de aquellos que fueron elegidos por el Padre y redimidos por Cristo. Así que de esta manera, según esta doctrina, es Dios quien hace los santos. Fíjense que la palabra dice, sé santos, y le ordena al cristiano ser santo, pero para ellos las personas son santas porque Dios los hace y los obliga a ser santos. Entonces, también es claro que si los santos son hechos por Dios, su continuidad en la santidad también depende de Él, pues, y de su gracia y no de ellos mismos. Entonces, este tipo de doctrinas calvinistas lo que hace es sacar el libre albedrío del ser humano de toda la ecuación cuando vemos que desde Adán y Eva el libre albedrío ha sido algo donde Dios responsabiliza a las personas para que tomen decisiones certeras o obedecerlo, y si ellos deciden desobedecerlo, pues sufrir las consecuencias de sus malas acciones. Si se define a un santo, ¿verdad? Por lo tanto, como aquel que es elegido incondicionalmente desde la eternidad, pues, no como aquel que se convierte en santo porque obedeció a Dios, bajó a las aguas del bautismo, limpió sus pecados en la sangre de Cristo y vive en santidad. Entonces, quiere decir que cuyos pecados son totalmente pagados por la sangre de la expiación y que es regenerado y renovado interiormente, pero por el poder irresistible del Espíritu Santo. Por eso es que ellos se aferran mucho al Espíritu Santo, porque para ellos el Espíritu Santo los hace hablar, el Espíritu Santo les da palabra que decir, el Espíritu Santo los impulsa a hacer ciertas cosas, el Espíritu Santo los impulsa a moverse de un lado a otro, porque para ellos el Espíritu Santo los mueve a ellos como si ellos fuesen personas que no toman sus propias decisiones. Entonces, según ellos, es imposible creer en otra cosa que no sea la preservación y la perseverancia de ese mismo santo, o sea, santos, salvo,
siempre salvo. Todo lo que la doctrina significa es que en lo que a Dios se refiere, o sea, por voluntad divina, Él nunca les permite a quien ha elegido caer completamente o perder su salvación. No se lo permite. Fíjense cómo se profundiza el error, ¿no? O sea, si yo pienso que no depende de mí vivir en santidad, que no depende de mí combatir el pecado, que no depende de mí luchar contra el diablo, que no depende de mí quitarme el viejo hombre, que no depende de mí no satisfacer los deseos de la carne, entonces ya yo me quito esa responsabilidad encima y se la dejo a Dios porque yo digo, yo pienso, según lo que dicen los calvinistas, que Dios es el que hace el cambio en nosotros. Entonces, por lo tanto, si yo creo esa doctrina y yo estoy haciendo lo malo, estoy pecando, entonces yo a quien responsabilizo es a Dios, no a mí. Porque yo digo, Dios no me ha cambiado, Dios no me ha transformado. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de estas doctrinas? Pues, en resumen, que los santos son tales por elección, expiación y gracia soberana de Dios. En ningún momento ellos eligen ser santos, que no pueden, por lo tanto, perderse, no importa lo que hagan ni cómo vivan. Que esta seguridad de la salvación eterna no elimina, dicen ellos, la obligación que tienen de vivir como santos en el mundo, santos y obedientes. Pero sin embargo, no es porque ellos lleguen a ser santos por obediencia, sino que ya ellos son santos y por lo tanto, como Dios los transformó internamente, entonces ahora son obedientes. Si una persona se aparta, si una persona se pierde, si una persona se va al mundo, entonces ellos dicen que si no vuelve algún día, entonces que nunca fue cristiano ni que fue nunca santo. ¿Ok? Que deben ser preservados y perseverar exactamente debido a su propia debilidad, o sea, preservado y perseverar por quién, por de parte de Dios. Y pecaminosidad y debido a sus enemigos espirituales, el diablo y el mundo malvado. O sea, Dios tiene que tratarlo prácticamente como unos recién nacidos que no tienen la capacidad de meditar, de evaluar y de decidir. Entonces, ya que el ser humano es pervertido de su concepción, ¿verdad? Estamos hablando del pecado original o la depravación total del hombre y no tiene la capacidad de elegir seguir a Dios. Entonces Dios decidió salvar a algunos mediante una elección incondicional o una selección arbitraria. No puede elegir salvarse la misma persona. Ningún individuo puede elegir salvarse, ni pueden hacer nada para mantenerse salvos tampoco. Entonces, la doctrina que dice salvo siempre salvo establece que Dios provee los medios para que el salvado no caiga de la gracia ni se pierda. No porque les enseñe por medio de su palabra cómo lograr lo que es la realidad, pues. Nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios, entenderla y ponerla por práctica, porque en ella tenemos nosotros la vida eterna. Y como dice la palabra, pues recibir la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, sino que opera en ellos con una influencia que no pueden resistir, no pueden caer ni total ni definitivamente la gracia. Entonces, son muchos los versículos que ellos utilizan para justificar su doctrina, pero lamentablemente no son interpretados correctamente. La semana pasada vimos, por ejemplo, Juan 10, 27, 29, cuando Cristo está hablando de sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, cuando nosotros leemos mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no es un llamado interno, sobrenatural, irresistible, no, sino es el llamado que Cristo nos hace por medio del Evangelio. Cuando el ser humano, nosotros los hombres, recibimos el Evangelio que nos dice Romanos capítulo 1, 17, 18, 16, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando nosotros recibimos el llamado del Evangelio, que es oír la voz de Cristo, ¿ok? Le seguimos. ¿Pero por qué?
porque nuestro corazón acepta el mensaje divino, porque somos esa tierra donde se siembra la semilla y da fruto a 30, 60 y 101%. Y dice Cristo, yo les doy vida y no perecerán jamás. ¿Por qué no perecerán jamás? Entonces aquí ellos dicen, de aquí se toman para decir que no hay manera de perderse. No perecerán jamás si siguen oyendo la voz de Cristo, porque la condición para que sean ovejas de Cristo es que oigan su voz. Entonces, nosotros mientras nos mantengamos oyendo la voz de Cristo, como dijo Cristo de los dos cimientos, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, ¿ok? Entonces, esa persona que escucha su voz y le sigue, no perecerá jamás. Por eso es que nosotros nos mantenemos salvos, pero no por una condición que no podemos resistirnos, sino porque estamos luchando por nuestra salvación. Y Cristo dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Pero por qué? Porque esas ovejas oyen su voz. Cuando las personas no quieren oír la voz de Cristo, no quieren recibir el mensaje del Evangelio, son personas que se resisten a la palabra del Señor y se resisten al llamado divino. Pero Dios los está llamando a todos. Ezequiel 36:26, ellos dicen y utilizan este versículo donde dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, claro, este versículo, si lo interpretamos tal como lo dice, sin evaluar todo el contexto bíblico, pues nosotros podemos llegar a pensar como ellos, pues. O sea, el corazón nuevo lo dio Dios, ¿ok? Pero podemos pensar que es una operación milagrosa, mientras que el corazón nuevo lo da es la palabra, porque nosotros vamos transformando, vamos limpiando nuestro corazón por medio de la palabra. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué? Porque el corazón, nuestro corazón espiritual, radica en el espíritu que tenemos. Y ese espíritu tenemos que quitarlo, quitarle toda esa contaminación que tenemos. ¿Ok? Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Entonces ahí nos viene a la mente vestidos del nuevo hombre creado según Dios y despojados del viejo hombre. Entonces, ese corazón de piedra es el que tiene el viejo hombre. Pero la orden es que cada uno de nosotros nos despojemos de ese corazón de piedra. ¿Y cómo logramos nosotros despojarnos de ese corazón de piedra? Por medio del estudio, la meditación de la palabra del Señor y su práctica. Eso nos va transformando. Y dice, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Claro, el Espíritu Santo mora con nosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué nosotros andamos en los estatutos del Señor? ¿Por qué guardamos sus preceptos? Porque nosotros somos una buena tierra donde la palabra fue sembrada y da fruto en abundancia. Pues. También Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, pues a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Sin embargo, aquí no está hablando ninguna actividad sobrenatural del Espíritu Santo sobre nosotros. Es la actividad de la palabra del Señor, que es una espada de doble filo, o como una espada de doble filo que parte los pensamientos, el alma, el espíritu, todo, y nos transforma y nos hace perfectos delante de Dios, o sea, hombres completos. Entonces, cuando dice a los que predestinó, es aquellos que él determinó que se salvarían. Pero ¿cómo lo determinó? Si llenaban las condiciones que él exige. Pues. Todo el mundo puede llenarlas. Pues. Todo el mundo puede elegir salvarse.
A estos también llamó, porque si él dice, si él mandó a Cristo, si él tenía planificado enviar a Cristo para que se salvara el mundo, entonces él tiene que hacer un llamado, pues. Y ese llamado es por medio del Evangelio. A los que llamó, a estos también justificó. ¿De qué manera lo justifica? En la sangre de Cristo. ¿Qué significa ser justificados? Declarados inocentes, sin pecado, sin culpa. Y eso lo hacemos solamente en la sangre del Señor. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Somos reconocidos, somos exaltados, somos hijos de Dios, somos los herederos de Dios, somos coherederos juntamente con Cristo, porque Dios nos ha dado esa prerrogativa. Entonces, malinterpretan al pensar que Dios los predestinó, llamó, justificó y glorificó sin la intervención de la voluntad humana. No es así. Dios no ha hecho títeres de hombres y mujeres. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y una de las características de su imagen y semejanza es el libre albedrío. La otra cosa que tenía Adán y Eva es que eran santos, sin pecado. Pero su libre albedrío los llevó a pecar y a mancharse y a caer de la gracia. Desde luego, ningún hombre puede hacer obras sin la fe que lo puedan ayudar a salvarse. Primero tiene que venir la fe y después la fe nos hace actuar. Cuando nos hace actuar, entonces esas obras que vienen por la fe en la palabra del Señor nos hace salvo a nosotros, porque la fe sola nos salva como ellos creen. Tito 3:5 dice, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ok? Su misericordia, el gran amor de Él para con toda la humanidad, por el lavamiento de la regeneración, el bautismo, la limpieza de nuestros pecados y por la renovación que nos da la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Entonces, el cristiano puede perderse porque nosotros somos pámpanos que debemos llevar fruto. Pero hay pámpanos que se secan y son usados, son echados al fuego, como advirtió Cristo. Todo aquel pámpano que en mí no lleva fruto es echado en el fuego. Entonces, las palabras de Cristo contradicen, hermanos y hermanas, este tipo de doctrinas que dicen que una vez salvos, ya siempre seremos salvos. La salvación se puede perder si no somos persistentes. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esta doctrina, salvo siempre salvo, entonces vemos que las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles a veces pareciera que no tienen sentido, porque ¿para qué tanto exhortación? ¿Para qué tanto animarnos a que combatamos con el pecado si no depende de nosotros? Entonces son palabras vacías, porque nos están pidiendo algo que nosotros no podemos hacer. La determinación de cada oveja puede impedir que sea arrebatada de la mano de Cristo. Es la determinación. Usted y yo, hermano, hermana, somos los que tenemos que determinar si nos quedamos aferrados a Cristo o permitimos que nuestra carnalidad o nuestros pecados o nuestro amor al mundo nos termine separando de Cristo. Pero es una elección nuestra. Entonces, nosotros podemos decidir ser ovejas del Señor o podemos llegar a convertirnos en cabritos y no querer oír más la voz de Jesús y dejar de seguirle, como vemos muchos que lo han hecho, pues. ¿Y por qué lo hicieron? No es porque no fuesen salvos, fueron salvos en algún momento, pero su decisión, su mala cabeza, su carnalidad los hizo alejarse de Cristo. Entonces, ellos creen que Cristo tiene el poder para ayudarnos a permanecer junto a Él de una manera obligada, ¿no, hermano? Nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo y ponerle empeño, porque si nos descuidamos, nos va a pasar como la iglesia de la Odisea, que Cristo le dijo, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque ni eres tibio ni caliente. Y a veces una de las características que vemos hoy en día es que el cristiano tiende a ser muy tibio. ¿Ok?
Entonces, si nosotros no permitimos, si nosotros no le ponemos empeño, Cristo no nos puede ayudar. Al pueblo de Israel no le aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe, pues, pero tenían la palabra. Entonces, Juan 15, el 4 al 6 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces está hablando de los pámpanos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, Cristo está diciendo que si el pámpano, el cristiano, no permanece en él, no puede llevar fruto. Pero, ¿para qué dice esto si no depende del pámpano? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Para qué decir todo esto si no depende de nosotros, como dicen los calvinistas? El 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, lo que podemos notar, hermanos, es que este tipo de palabras del Señor o de los apóstoles lo que demuestran es que la doctrina de salvo, siempre salvo, no es correcta, no tiene ningún fundamento bíblico, porque depende de nosotros mantenernos aferrados a Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Pelea la buena batalla de la fe y además echa mano de la vida eterna, o sea, aférrate a la vida eterna. Y es la instrucción para Timoteo y para todos nosotros. Es algo que tenemos que ponerle empeño, hermanos. Pensar que vamos a ser salvos si descuidamos una salvación tan grande, pues es autoengañarnos. Y lamentablemente los protestantes, los que arropan estas doctrinas calvinistas, están muy cegados por esta doctrina y piensan que no se van a perder, pero se llevarán una terrible sorpresa cuando se vayan de este mundo, porque se darán cuenta que su final no fue bueno. Filipenses 1:6, otro verso mal utilizado, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Que Dios va a perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros, ¿ok? Pero ya nosotros sabemos que depende de nosotros si le ponemos empeños o no a la palabra, si creemos en la palabra, si practicamos la palabra, si no tenemos una fe muerta o tibia o perezosa o descuidada. Pero si nuestro corazón es obstinado y duro, si nuestro corazón está dormido en las cosas del mundo, entonces debemos entender que el peligro de perdernos es claro para nosotros. Entonces, cuando dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, claro, Dios nos va a ayudar mientras nosotros estemos aferrados a Él y nos va a perfeccionar y va a perfeccionar la obra que ha comenzado con nosotros desde el momento en que escuchamos el Evangelio, obedecimos, nos bautizamos y cada día Dios va a perfeccionar su obra en nosotros a través de su palabra. Entonces, si el que es salvo no se perderá, ¿para qué tantas advertencias y exhortaciones? Si no depende del hombre, ¿para qué tanto decirnos que luchemos, que perseveremos, que nos esforcemos, que no amemos al mundo, si no depende de nosotros? El autor a los Hebreos anima a los hermanos a perseverar y a exhortarse los unos a otros. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que perseverar y por qué tenemos que exhortarnos los unos a los otros? Si según el calvinismo no podemos hacer nada para andar salvos o para hacer que otros se salven, pues. Hebreos 3 del 12 al 14 dice,
Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, pues le está hablando a cristianos para apartarse del Dios vivo. Entonces, aquí viene la parte que yo siempre escucho a uno de ellos. Estos días escuché a uno brevemente y estaba hablando de Judas y decía que Judas era para solamente los falsos maestros que nunca habían sido cristianos. Pero siempre dicen que aquel que se aparta de Dios y no persevera, nunca fue salvo. O sea, él creía que era salvo, pero nunca fue salvo. No es así, pues. Es una manera de tratar de explicar y seguir apoyando la mentira de salvos siempre salvos. Entonces aquí dice que ninguno tenga un corazón malo de incredulidad. No depende de Dios solamente, depende de nuestro corazón. Nuevamente la parábola del sembrador, la buena tierra. Entonces cuando uno tiene un corazón malo de incredulidad, la semilla no va a hacer nada en nuestras vidas. El 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Y para qué debemos exhortarnos? Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el 14 es una frase que derrumba el salvo siempre salvo, porque somos hechos participantes de Cristo, fíjense, con tal que retengamos en quién pone la responsabilidad de Dios en cada uno de nosotros, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, no es Dios el que nos obliga, el que nos opera de una manera milagrosa en nosotros para que nunca nos perdamos. Depende de nosotros. Cristo dio su vida, Cristo dio el pago por nuestros pecados, Cristo intercede por nosotros, Cristo nos salva, Cristo nos defiende, Cristo nos ayuda, pero nosotros tenemos que hacer nuestras obras de obediencia, porque si no las hacemos, Cristo no puede hacer nada por nosotros. Entonces dice, porque somos hechos participantes de Cristo, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio, hermano. Entonces, esta doctrina salvo, siempre salvo, realmente es una doctrina que le hace pensar a las personas que van a ser salvos sí o sí. Y eso tiene como consecuencia el descuido, la negligencia. Nosotros sabemos que vamos a ser salvos porque tenemos confianza de que vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano o hermana, estamos luchando por nuestra salvación. O sea, no podemos dudar de nuestra salvación, pero tampoco podemos pensar que nos vamos a salvar si no le ponemos empeño a las cosas del Señor. Y eso es lo que ellos creen. Ellos creen que no hace falta porque ya son salvos y punto. Nosotros tenemos que ser salvos en todos los días de nuestra existencia. Sed santos porque yo soy santos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir y dependes de nosotros, porque ya Dios ha hecho su parte, nos ha dejado su palabra y todavía hace mucho por nosotros día tras día a través de sus ángeles, de todo lo que Dios hace a favor nuestro, que ni lo sabemos. Entonces, pues, versículos como este, por ejemplo, Salmos 37, 23, 24, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces ellos toman estos versículos para decir que no hay manera de perderse. Pero si lo interpretamos de acuerdo a todo el contexto bíblico, entonces, claro, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿De qué manera, hermanos? Por medio de su palabra. ¿Cómo
¿Cómo Dios ordena, guía, dirige nuestros pasos? Por medio de su palabra, ¿verdad? Lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino, pues. Entonces, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. O sea, cuando nosotros vamos guiados por su palabra. Cuando el hombre cayere, cuando nosotros los cristianos caemos, porque a veces caemos, hermanos, no quedaremos postrados. ¿Por qué no vamos a quedar postrados? Porque nosotros mismos tenemos el ímpetu y la gana de salvarnos. Entonces nos levantamos. ¿Y qué hace Dios? Dios sostiene nuestras manos y nos ayuda a seguir adelante. Si caemos, cuando caemos postrados, estamos hablando cuando caemos, cuando nos desanimamos, cuando desmayamos o cuando pecamos, Dios nos ayuda a levantarnos porque nosotros le buscamos con un corazón sincero y pedimos perdón por nuestras iniquidades. En el versículo 28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Claro, es que somos los hijos de Dios. ¿Qué padre va a descuidar a sus hijos? Pero los hijos tienen que ser obedientes. Dice, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, son muchos los versículos que ellos utilizan, hermanos, para tratar de justificar su doctrina. Salvo siempre salvo. Pero lo que nos enseña la palabra es que depende mucho de nosotros. Para eso tenemos la palabra. La palabra es que nos advierte. La palabra nos guía. La palabra nos ayuda a enderezar los pasos. La palabra nos ayuda a seguir el camino correcto. Porque detrás de la palabra está Dios. Dios es el que nos está hablando, pues. Entonces, nosotros debemos tener cuidado, hermanos, y manejar, interpretar correctamente todo lo que enseña la palabra y entender los errores que tienen las doctrinas que circulan en el mundo. Porque hay muchas doctrinas, pues, los calvinistas, los gnósticos y otros que tienen una serie de errores tremendos. Otro versículo es Lucas 22 del 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Los apóstoles fueron casos excepcionales, hermano, porque los apóstoles fueron hombres que fueron elegidos por el Señor directamente. Fueron hombres que tenían y les fue dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo actuaban a través de ellos porque ellos eran testigos de Cristo. Ellos eran los embajadores de Cristo. Entonces, cuando vemos el caso de Pedro, Pablo y esto, pues tenemos que tratar de entender que ellos también tenían el deber de ser obedientes. Por eso Pablo dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo sabía que él tenía que poner de su parte, Pedro también y todos los apóstoles, pero no es que ellos no hiciesen nada por su salvación, sino era Dios el que lo hacía todo. Eso es lo que significa salvo siempre salvo. En Juan 17, el 11, perdón, 23, 24, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Cómo nos guarda Dios? Primero por medio de su palabra y por otras maneras que Él tiene para guardarnos.
Dice, para que sean uno, así como nosotros. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿de quién es responsabilidad ser uno? Tener el mismo pensar, la misma fe. Es de los cristianos porque todos tenemos la misma palabra, tenemos los mismos pensamientos, tenemos la mente de Cristo que está escrita en su palabra. Pues cada uno debemos esforzarnos, hermano. Tenemos que luchar, tenemos que perseverar para poder recibir la corona de vida. Entonces, salvos, siempre salvos, es una doctrina que nosotros tenemos que entender dónde está el error para que podamos ayudar a otros a que también puedan comprender esto. Nosotros tenemos que tener seguridad en nuestra salvación. ¿Pero por qué tenemos seguridad? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si estamos haciendo lo malo, no nos engañemos. Porque si estamos haciendo lo malo, entonces corremos el riesgo de ser vomitados de la boca de Cristo. Corremos el riesgo de que se quite el candelero. Corremos el riesgo de que Cristo nos diga, están muertos. Corremos el riesgo de que Cristo nos diga, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos luchando, hermanos, tenemos que tener la confianza de que somos salvos, porque eso es parte de nuestra fe, parte de nuestra esperanza. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más, fíjense lo que dice, procurad, la palabra procurad es una exhortación a esforzarse. Entonces, ¿de quién depende esforzarse? Pues aquí Pedro le está diciendo a los hermanos, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, lo que ustedes quieren ser, lo que quieren hacer, lo que quieren seguir y lo que han elegido. Dice, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Cuando se hace firme vuestra vocación y elección, cuando se esfuerza en el camino del Señor, no caeréis jamás. ¿Ok? Pero es si hacemos firme nuestra vocación y elección. Y bueno, hay muchos textos que ellos usan que siguen alimentando el error. Eh, Posiblemente, pues ya la semana que viene terminaremos de ver esta lección, hermanos, para dejarlo, porque todavía queda una buena parte. Pero lo que debemos entender es que esta doctrina de salvos, siempre salvos, es un error que lo tienen todos los grupos protestantes, en su mayoría, excepto uno que otro que han tomado algo de la palabra y lo han corregido, pero en su mayoría piensan que los que son salvos no van a perder su salvación porque no depende de ellos, sino depende de nuestro buen Dios. Entonces, hermanos, la semana que viene terminaremos de ver esta lección, si Dios lo permite, y bueno, después ya veremos si seguimos con algunos errores o doctrinas equivocadas, como por ejemplo los milagros, el don de lengua y otras doctrinas que no son calvinistas, sino que son de origen protestante, que son los mismos grupos que arropan las doctrinas calvinistas. Bueno, mis hermanos, que nuestro buen Dios les bendiga. Gracias por la compañía y quedamos en manos del hermano Jaime. Gracias.